se llevan nuestras sonrisas al viento, al aire contaminado, al aire que envenenado por el progreso de una sociedad que olvida pronto a los hombres que dieron para poderla crear. La luz que había en sus almas, ellos no pueden partir antes que les recordemos. Ellos no pueden partir antes que les ignoremos. Vivimos días de guerras que estallarán desde el cielo, dejando sobre este mundo caer sus rojos metales. Cuando suceda sabré que el tiempo habrá llegado a mi cuarto, habrá llegado la hora de ver lo que aguardaba mis años. Mi canto lo dejaré, aunque no quieran cantarlo. Muy buenas tardes, buenas noches ya a esta hora. Que la paz de Jesucristo llene sus vidas, sus corazones. Alabamos al Señor por este hermoso atardecer de miércoles 23 de marzo del año 2022, en el año del Señor Jesucristo. Un gran abrazo, un gran saludo a todos los que aman al Señor, y estamos esperando ese acontecimiento maravilloso que la Biblia le llama el arrebatamiento, que es arrebatar es sacar violentamente algo que es de la propiedad, o también implica arrebatar, también significa un robo, pero en este caso el Señor cuando arrebate a su iglesia no va a robar nada porque todo le pertenece a Él. Pero sí será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, y ese va a ser más o menos el centro del tema de hoy en lo que estamos estudiando en este libro de Revelación o Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Padre, muchas gracias porque eres bueno, gracias por la vida, gracias por tu gran amor, gracias Señor por tu presencia maravillosa, gloriosa. Te damos todo el honor, toda la honra y la gloria, Padre, porque tú has sido tan bueno a través de los siglos y edades, y también lo hemos comprobado cada uno de los que te aman en el plano personal. Muchas gracias, porque mereciendo, Señor, los justos juicios, mereciendo, Señor, condenación eterna, tú cambiaste toda nuestra existencia porque nos diste arrepentimiento y nos diste vida eterna. Muchas gracias por todo esto. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que vimos el día domingo pasado. Estuvimos hablando de los 144.000 sellados o señalados, ¿cierto? ¿Qué es una señal? Un sello es una marca divina. Es una marca en que el Señor marca lo que es de su propiedad, ¿ya? Creo que todos, por eso que en Chile se está redactando un nuevo tipo de carta fundamental, en que parece que quieren hacer temblar lo que es el asunto de la propiedad privada. Y la propiedad privada es un concepto que viene de Dios. Dios, cuando repartió las tierras a su pueblo Israel, cuando le dio la tierra prometida, es la tierra de ellos y nadie la moverá. En realidad, a la final todo es del Señor, ¿cierto? Todo es del Señor. ¿Y qué se quiere legalizar con esto? Que las personas no sean dueños de lo que tienen, ¿ya? Para allá va esta gran organización mundial, enemiga de Dios, llamada la ONU. Lamentablemente es enemiga de Dios, porque todo lo que ellos planean hacer es contrario a la palabra de Dios. O sea, se nota que la ONU está dirigida por el mismísimo diablo, ¿ya? Aunque usted ve seres elegantes, hombres elegantes, escoltas, gente que se expresa muy bien, gente que se supone son diplomáticos de carrera,
pero ya en la ONU ya se está fraguando un deseo de que todos los gobiernos, el mismo gobierno de la Secretaría General de la ONU dure 7 años. ¿Y sabe por qué? Porque cuando traigan al Cristo masónico, que yo creo que va a ser muy, muy pronto, más de lo que creemos, él va a gobernar 7 años este planeta. Pero no lo va a gobernar porque tienen poder, sino porque Dios permite todas las cosas. La voluntad permisiva de Dios va a permitir que este ser maligno, este ser inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ha tenido un modelo a través de que el hombre está puesto en la tierra, va a llevar a cabo un propósito solamente dentro de los marcos que Dios le va a permitir. Aparentemente va a tener un poder ilimitado, pero cuando está Dios por sobre todo, nadie tiene el poder ilimitado, sino solamente nuestro Dios. Ya estuvimos viendo del el capítulo 7, del versículo 4 hasta el versículo 8, que Dios señala 12 tribus de Israel. Y estuvimos hablando también de la persona de este ser, que luego lo vamos a tocar en los capítulos que vamos a ir más adelante, lo vamos a tocar en profundidad. La persona dividida, personalidad dividida, una esquizofrenia ya, pero atrozmente maligna, de la cual va a sufrir este ser, que para muchos va a ser el ser de luz, para otros va a ser el Mesías, van a pensar que es el Señor Jesús, y incluso a los israelitas va a engañar durante algún tiempo, y gobernará la mitad del periodo que se le ha permitido gobernar a futuro. ¿Cuánto queda para ese futuro? ¿Algunos años? ¿Algunos meses? No lo sabemos, porque no sabemos el día en que el Señor saca a la iglesia de este planeta. Aún a mí me asombra cómo veo cómo tanta gente, tantos ministros que se ven connotados, que creen, que no creen en el arrebatamiento. Bueno, es porque dejaron la Biblia y empezaron a leer escritos bastante extraños, ¿ya? Incluso le atribuyen esto, los planes de las dispensaciones, a un poder oscuro, y no es así. La palabra del Señor habla del arrebatamiento y habla de los tiempos. Lo que pasa es que hay gente que está más dispuesta a leer libros que a leer la Biblia misma, que a meterse en profundidad. ¿Sabe? Es bueno leer de todo. Es bueno leer de todo, porque cuando uno lee cegadamente algo, yo he leído libros enteros contra la Trinidad Divina o la Trinidad de Dios. He leído libros a favor del comunismo, en contra del comunismo. He leído libros en contra del capitalismo, a favor del capitalismo. Y ahí uno recién se puede hacer una idea. Lo demás es adoctrinamiento extremista. ¿Ya? Cuando la persona, como los caballitos, le ponen anteojeras y el caballo solamente ve hacia allá y es incapaz de ver lo que sucede a este lado y lo que sucede a este otro lado. Y hablo esto acerca de la historia, los acontecimientos que están ocurriendo y los acontecimientos futuros. Entonces el cristiano está llamado primeramente a echar raíz en el Señor Jesucristo, a que su alma sea anclada dentro del velo, dentro del templo de Dios que está en el cielo, es decir, a tener una comunión con Dios, y aunque viva en la tierra, a declararse ciudadano del imperio celestial divino de nuestro Dios, y afianzar bien su fe, y va a poder leer de todas las cosas. Yo he leído cosas horrorosas en contra de Dios. Y hay personas, o por ejemplo, cuando había un pseudo o un teologuito, le decía yo, que decía, bueno, yo estuve leyendo, yo estuve escuchando acerca de que la Biblia no es real, porque la vi en Discovery Channel. O sea, qué tremenda fuente, ¿eh? Qué tremenda fuente. O un caballero estuvo dando unas conferencias acerca de que Dios no existe. Y escuché a otro. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que no hay madurez en el Hijo de Dios, y no hay que ser tan maduro, tan antiguo, sino amar al Señor y conocer personalmente al Señor, porque conocer la palabra no es conocer al Dios de la palabra. Es bueno conocer al Dios de la palabra y conocer la palabra de nuestro Dios, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí del versículo 4 al 8 las 12 tribus de Israel, pero falta una, falta una. ¿Cuál es? La tribu de Dan. La tribu de Dan. Y en su reemplazo
el Espíritu de Dios, Dios mismo quiso que estuviera la tribu de Manasés, que en realidad Manasés no era hijo directo de Jacob, sino nieto de Jacob. Entonces no es un impostor, porque Dios, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Pero para los descendientes de Manasés, la tribu de Manasés que estará en la tierra y que está en la tierra, no, Dios no la desecha, sino que hay preciosísimas promesas. De hecho, en las puertas de la Jerusalén de los 1000 años, vamos a tener el nombre de la tribu de Dan en una de las puertas de la entrada a Jerusalén, que será la capital del mundo, donde estará el trono de David, gobernado por el descendiente de David o el verdadero David, el amado, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Son cosas muy hermosas que nos depara, y es bueno conocer las cosas que no han ocurrido porque Dios las va revelando. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a pasar a leer más adelante el versículo 9 hasta el 17. ¿Ya? Dice esto: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aleluya por eso. ¿Ya? Aquí hay tantas cosas que aclarar o que señalar. Primero, si aparecen los 144.000 sellados, señalados o ungidos o marcados por Dios para vida eterna, para salvación. Y vimos en el capítulo 14, en los primeros versículos, que son en los músicos que van a acompañar al Señor por todas partes. Por todas partes, cuando el Señor recorra la santa ciudad de Jerusalén. Ellos van a andar con Él. ¿Ya? Ellos van a andar con Él. Y hasta ahí es lo que podemos señalar y saber. 144.000 superevangelistas llenos del Espíritu Santo, en la misma medida que lo estuvieron los apóstoles, que sanaban con su sombra cuando estuvieron en la tierra esos 12 varones. Aquí hay una diferencia fundamental. Dice que vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya no eran judíos, sino que eran de toda nación, pueblo, lengua, raza, sacados desde los confines más lejanos, digamos, por decirlo. Aquellos hombres militares o civiles que trabajan en la Antártida, en las diferentes bases, en las cuales se han repartido muchas grandes potencias, entre ellas Chile. Cuando hay hermanos ahí, serán arrebatados. Y en el Polo Norte, que no es un continente porque no es tierra, solamente hielo, los hermanos esquimales que conocen al Señor. Y les quiero dar un dato freak maravilloso, que lo hemos dado alguna vez en la congregación. Hasta la Biblia que tienen los hermanos esquimales es distinta. Es la misma Biblia, la misma palabra, pero cuando dice el buen pastor, todos hemos visto ovejas. Las ovejas están en todas partes del mundo. Entonces es fácil entender cuando el Señor dice: yo soy la puerta y conozco mis ovejas, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, en la Biblia traducida al dialecto esquimal dice: yo soy el buen foquero, y el buen foquero da su vida por las focas. Y así entienden el Evangelio, el mismo Evangelio que conoces tú y yo. Entonces, toda esta gente, incluso por ahí sabemos que, ¿cómo es que le llaman en algún lugar de África a Dios? Choco, poco, po, que le llama una tribu en su dialecto, y conocen a Dios, conocen al Señor, y eso significa en su dialecto que Dios es el gran helicóptero que se para donde quiere. Así lo conocen y lo aman profundamente, y saben sí que es un ser que vendrá de carne y hueso glorificado, y saben quién es Jesús, pero le conocen por su nombre, porque es su dialecto.
¿ya? Es su dialecto. Entonces, todos los que aman al Señor, desde la tórrida África hasta los gélidos polos, serán arrebatados juntamente con los que estamos acá en Chile, con los que están en Norteamérica, en Centroamérica, en Asia, en África, en Oceanía, en todas partes. Y aquí aparecen, en este versículo: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Los 144.000 se podían contar, 12.000 de cada tribu, pero aquí no se podían contar. ¿Quién conoce el número? Solo Dios conoce los números. Y Juan los vio esto en la eternidad y nadie la podía contar. ¿Y de dónde eran? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Y dónde estaban? Delante del trono, es decir, en el cielo. Hagamos un paralelismo. Vamos rápidamente al capítulo 6, 9, y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ya? Y saltamos al versículo 11 ahora, 11 por favor, y dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay hijos de Dios que mueren cómodamente en una cama, y hay otros que mueren violentamente. De los apóstoles, el que tuvo mejor fin fue el apóstol Juan. Murió de anciano y murió de hambre, murió de inanición, pero los demás todos murieron de forma muy violenta. Algunos los destrozaron, los partieron los cuerpos en pedazos, a otros le molieron el cerebro, así, es decir, quemados vivos. Todos tuvieron. Pablo también murió de una manera un poco menos violenta, murió solamente decapitado. El último apóstol, o sea, el apóstol de los gentiles, murió decapitado, como preanunciando que los que van a morir en el último tiempo serán muchos de ellos decapitados. ¿Ya? Uno murió por la espada romana y otros morirán por la mano del Crislam, que es la fusión de dos religiones, el romanismo en este caso, que también se autodenominan cristianos sin serlo, y el Islam. Entonces, con esa cimitarra grande que tienen, aquí ya no están, aquí están vestidos, ya están vestidos de ropas blancas, ya no están bajo el altar, es decir, están vivos, porque esto que aparece aquí es el arrebatamiento que representa a todos los que murieron a través de los 20 siglos, hasta el día en que el Señor arrebate a la iglesia. Ya, aquí nos cuesta situar en tiempo. ¿Por qué? Porque esto es algo general, es algo muy general. Es decir, es para que veamos lo que va a suceder cuando lleguemos a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo, la misma persona, pero todos totalmente embellecidos por la mano de Dios, sin pecado, sin enfermedades, sin dolores, sin penas. Ahora veamos el versículo 10. ¿Y qué hacían estas personas? ¿Qué tenían? Terminemos el 9, Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y usted sabe que en Apocalipsis 4 en adelante el Cordero está delante del trono. Hasta aquí, hasta el capítulo 19 lo veremos en el trono. ¿Ya? ¿Y cómo estaban estos? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Palmeras. Porque las palmeras fueron las que tendieron hipócritamente cuando el Señor entró a Jerusalén. ¿A quiénes se aclama con palmeras? A los reyes en Oriente.
y nosotros no seremos menos. ¿De dónde sacaremos las palmeras? En el cielo hay de todo. En el cielo hay de todo lo que es vivo y bello. Y estaremos instantáneamente arrebatados y con palmas y diciéndole a Él cuánto le amamos, y Él nos dirá a nosotros: Hosana, bienvenidos al cielo, bienvenidos a mi presencia. Pero las palmas serán para aclamar su reino, su divinidad, su omnisciencia, su omnipresencia. Él todo lo puede, y nosotros le aclamaremos. Ahí estaremos con ropas blancas. Si es que hemos muerto, ya seremos resucitados, y si estamos vivos, seremos transformados y vestidos de blanco, ya con vestiduras blancas que simbolizan la santidad y la santidad de nuestro Dios reflejada en nosotros, porque la verdadera santidad siempre vendrá de Dios, siempre, ¿ya? Y decían y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie. Esto no ha sucedido. Esto es escatología. Pero Juan lo vio. Juan estaba ahí. Juan vio lo que nosotros aún no hemos vivido ni visto. Yo cada vez que me duele algo o veo que alguien sufre dolor, pienso en este momento maravilloso en que será sacado de nosotros, de nuestros cuerpos, las huellas del pecado y de la muerte. Y los que estén vivos, transformados, sus cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, inmortales, es decir, cuerpos glorificados como el Señor. Gracias, Señor. Y nuevamente leemos, me emociona. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Claro, porque el plan eterno de Dios fue salvarnos, y usó al Cordero de Dios, quien derramó su sangre para nuestra salvación, y le daremos las gracias eternamente, ¿ya? 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los ángeles adoraron a Dios. Por eso, magno acontecimiento maravilloso y glorioso, ¿ya? Diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ese es el arrebatamiento. Ese es lo que ocurrió acá en el 4.1. Por eso le digo, el Apocalipsis es un cuadro. Es un cuadro que del 4.1 hasta el 19.11 ocurre todo simultáneamente durante un periodo de 7 años, específicamente dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, lo que la Biblia le llama un tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 7 tiempos, que es la última semana profetizada por Daniel, el profeta Daniel, la última semana en que Israel es el gran protagonista, ya no la iglesia, porque aquí ya no se menciona más a la iglesia, pero la que aparece acá es la iglesia, ¿ya? Ahora, vamos a lo primero. A ver, tengo una preciosa y hermosa confusión. No sé si detallar ahora lo que son
porque en la iglesia, en la Biblia aparecen 7 arrebatamientos. 7 arrebatamientos. Y si nos alcanza el tiempo, los vamos a ver ahora o los veremos después. ¿Ya? Versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta uno de los ancianos al apóstol Juan. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo o su casa sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará o secará, porque hay personas que creen que enjugar es enjuagar. No, enjuagar es otra cosa. Y aquí Dios enjugará, secará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Escuche, esto va a pasar con nosotros. Tú que alguna vez padeciste frío, hambre, o fuiste sometido a cosas muy feas y horribles. Tú que alguna vez tuviste mucho calor y lo sufriste, y sufriste insolación, o alguna vez padeciste tanto frío que llegaste a enfermar, o de pronto te atacó una enfermedad con mucho dolor al rostro, como a nuestra hermana, que ella sabe quién es, o dolores en los pies, o dolores estomacales por años, o migrañas por años. Y le rogamos al Señor que sanara, y el Señor dijo que no, porque tenía otros propósitos más profundos. Dice en el versículo 16 que ya no tendremos hambre ni sed. ¿Sabe que en la vida eterna comeremos? Pero comeremos solo para disfrutar. Solo para disfrutar. No por hambre. Ni sed. Nunca más sufriremos esa sed rabiosa, que en algún momento estuvimos muertos de sed, como me ocurrió a mí en el desierto de Tarapacá, sin comer, sin beber, en los cursos de supervivencia, cuando cumplí con el servicio militar obligatorio, no porque yo fuera militar, sino era un civil cumpliendo una ley. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Nunca más tendremos calor. Se cumplirá la profecía de que el sol no nos agotará, de que ni frío ni hambre golpearán nuestros cuerpos y nuestras vidas. 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, el mismo que murió por nosotros, Jesús, el Rey de Reyes, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Nos pastoreará. Y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué haremos en el cielo? Sabremos todo lo que pasa en la tierra, pero ya no tendremos pena, porque cuando el Señor nos arrebate y nos transforme,
quiero que miremos rápidamente en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 2. Primera de Juan 3:2. Escribe el mismo apóstol que después de escribir estas cosas fue arrebatado para ver estas cosas que el Apocalipsis se le revelara, la revelación. Apocalipsis y revelación es lo mismo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él, con cuerpo glorificado. Él más hermoso y por sobre todo, porque Él es el Rey de Reyes. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos, siempre delante de su trono, siempre. A alguien que una vez me preguntó, ¿y vamos a saber quiénes fuimos? Sí, sí, como decíamos el domingo. Seremos arrebatados juntamente con muchas personas que yo nombré y muchas más, millones y millones, nadie puede contar cuántas, solo Dios. Entonces nos encontraremos con los seres amados. Pero sí le digo una cosa, el anhelo mío no es encontrarme con mi madre porque sé que lo haré. No es encontrarme con mis hermanos que murieron en la fe, mis hermanos sanguíneos, Diego, Carlos, Alejo. Hermanos míos que murieron salvos, con mi tío, con mi suegra, con mi sobrino. No, mi anhelo es estar con el Señor, porque sé que los veré a ellos. Está descontado que yo veré a mi familia y que veré a muchos hermanos amados, los cuales llevamos a los pies del Señor. Llevamos mucha gente, hemos llevado mucha gente a los pies del Señor y muchos han partido ya. Gente que en un momento eran adultos, luego fueron adultos mayores y partieron y están bajo el altar de Dios esperando la resurrección, esperando el arrebatamiento, esperando este momento del capítulo 7 del 9 al 17, esperando. Pero el gran anhelo tuyo, que murió tu esposa en Jesucristo, que murió tu esposo creyendo y amando a Dios, que murió ese hijo, esa hija, que murieron para gloria de Dios salvos, o a tus padres o abuelos. Tú debes anhelar encontrarte con Jesús, porque aún en eso debe notarse que tú amas más al Señor que a toda persona. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Yo sé que veré a muchos amados, pero vivo pensando en el encuentro con mi Señor, que es lo que todo hijo de Dios debe anhelar hasta la médula de sus huesos. Santo es para siempre. Quiero que miremos Primera de Corintios, vamos a ver el capítulo 13. El capítulo 13, versículo 13, versículo 12. Nos tira demasiada luz. Dice, ahora, el momento en que escribió él esta carta, que la escribió, a ver si tengo el año señalado, aunque es irrelevante, pero en el primer siglo, no está muy legible. Dijimos 13:12, ¿cierto?
Sí, 13:12. Dice Pablo, yo mismo la cerré ahí. Ya, aquí está. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Es decir, en alguna medida especulamos porque la profecía de Dios es cierta. Pero nosotros la creemos, pero no la vemos aún. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este versículo tira tanta luz. Sabremos todas las cosas y amaremos al Señor. Pero los que no somos muy inteligentes tendremos la inteligencia al 100% y pensaremos como Jesús piensa. Sí sabremos que los justos juicios de Dios son verdaderos. Veremos el pecado como Dios lo ve. Ya no lucharemos contra el pecado porque no estará en nosotros. Porque en nuestras venas no correrá sangre. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso que la carne que tendremos será una carne glorificada. Nos miraremos los brazos, las manos, todo, no tendremos defectos. Seremos seres perfectos, porque Dios lo hará. Dios nos hará como quiso hacernos siempre, pero por el pecado vamos teniendo defectos, enfermedades, dolores y problemas. Las personas que no quieren creer en Dios no es que no puedan, es porque no quieren creer. Porque el Evangelio se ha predicado en todas partes. Nuestro país no tiene perdón de Dios, porque nuestro país es uno de los más evangelizados del mundo. Entonces, amados, quiero que me acompañen al capítulo 5 de Primera de Corintios. Aquí también tenemos otra cosa, Segunda de Corintios, capítulo 5. De verdad que a veces la emoción a uno le hace olvidarse en el momento de algunas cosas, ¿ya? Segunda de Corintios, el capítulo 5, habla de lo que nos ocurre ahora aquí en esta vida, 5:1. Dice, vamos a leer del 5:1 hasta el 9. O hasta el 10, hasta el 10. 5:1 al 10. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Escuche. Aparecen dos tabernáculos. Tabernáculo significa morada o habitación o casa. Está el tabernáculo de Dios, la gran ciudad. Una ciudad de belleza indescriptible que ni siquiera el Apocalipsis da la palabra humana para revelarla. Lo que vemos en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén es glorioso, es maravilloso. Pero cuando la veamos, la veremos en su real magnitud, porque las cosas que están en el cielo generalmente son inefables, no se pueden explicar. Por eso estamos llamados a creer lo que está escrito. Entonces dice que si este cuerpo se deshiciere en el polvo de la tierra como le pasó a Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa, un cuerpo, no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando dice no hecha de manos, no hecha por hombre, sino que con el poder de Dios. Hermanos, será el mismo cuerpo, pero totalmente distinto, sin pecado. Tendremos las mismas facciones, tal vez. Y no me cabe en la mente tanta maravilla y grandeza.
que Dios nos concederá y nos ha concedido. Versículo 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos, es decir, hay en nosotros ese profundo deseo en que a veces hasta nos corren lágrimas cuando le decimos, Señor, ven pronto. Porque quisiéramos que Él nos transformara y nos llevara allá. Amamos su venida. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, del tabernáculo de nuestro cuerpo. 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hoy, aunque no practiquemos el pecado, igual pecamos sin querer por omisión de hecho, de palabra, de actitudes, de indiferencia, de pasotismo. Pero cuando estemos con el cuerpo eterno, nunca más, porque no tendremos pecado. Por eso debemos cubrirnos del Señor, andar en su camino, para que no seamos hallados desnudos por Él, no buscando la aprobación de este mundo, de los amigos, de la familia mundana, de nadie, ni de la sociedad, porque a veces los cristianos quieren parecerse tanto al mundo. Hey, yo soy uno de ustedes, mírenme, crean en Dios, no es la manera. Estamos llamados solo a predicar la palabra y a dar un testimonio natural como hijos de Dios. No andar esforzándonos por ser santulones, porque si amamos al Señor, Él ya nos santificó, ya nos selló, ya nos marcó, ya nos ungió, ya nos señaló. Cuatro. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que vivimos, el 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, el adelanto, nos marcó, nos ungió, nos dio su Espíritu, nos ha sellado. Arras, nos dio un adelanto. Por eso somos distintos a la gente, no mejor, al mundo, no mejor, distintos. Tenemos valores distintos. Cuando viene un terremoto la gente se aferra, se aterra, se arranca, grita. Nosotros sabemos que si se abre la tierra y nos traga, pues de allá el Señor nos sacará el día en que venga por nosotros. Y nuestra alma se irá igual bajo el altar de Dios. ¿Ya? 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No lo veo, no lo puedo mirar, no lo puedo palpar. Mientras esté en este cuerpo. ¿Ya? Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando aparecen páginas que dicen, científicos aseveran que el arca de Dios existió, el arca del pacto. Eso no es para mí. Yo no necesito un certificado científico para saber todo lo que la Biblia dice ocurrió, tal cual lo dice la palabra de Dios. Porque por fe ando, no por vista. Yo cuando le digo al Señor que me sane, no lo hago para creer, sino que oro porque le creo. Pero sé que Él tiene planes mucho mejor para mi cuerpo. Más que sanarme temporalmente y a veces le digo, Señor, sáname. Sáname de esto, sáname de la vista, sáname los pies, sáname esta parte, sáname. Señor, repárame completo.
y de pronto entiendo que Él sí nos hará nuevos. Gloria a Dios por eso. Nos hará nuevos. Los sordos oirán, los ciegos verán, los mancos tendrán los brazos, los que tienen una pierna menos, el Señor se la devolverá nueva, eterna. Y nunca más sufriremos. Será tan gozoso, tan glorioso que no me cabe en la mente lo que Dios hará. Bendito es su nombre. 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, 8, perdón, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿o no? Yo sé que si falleciera, habría pena. Mi esposa, después de 50 años juntos, 7 años y medio de pololeo, 42 de matrimonio, 42 y fracción, habría mucha pena en mi hijo, en mis hijas, mis nietos, que yo sé que me aman, porque a cada rato me abrazan cuando nos vemos en los veranos. Siempre están ahí, pidiendo que no nos vamos de sus casas, porque hay amor. Habría pena, pero estaríamos presentes al Señor. ¿Tú crees que cuando tú mueras vas a echar de menos a los que quedan acá en la tierra? No, estarás extasiado con la presencia del Señor. Esa persona amada que partió en el Señor se acuerda muy poco de ti, está extasiado mirando ángeles bajo el altar, mirando todo, hablando con Dios. Esto es real, esto es verdadero. 10. Porque es necesario, 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Por eso qué lindo cuando los niños que son enseñados por sus padres dicen, no, yo no voy a hacer esto. Mentir no le agrada a Dios. A Dios no le agrada. Al Padre no le gusta esto. Los niños, por eso Jesús dijo, háganse como niños. Que siendo personas mayores de la tercera edad, como el caso mío, digamos, no me gusta esto porque no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, no me agrada a mí. Y si a Dios le agrada, a mí me agrada. Por eso que nos tratan de toofóbicos. Porque las cosas que a Dios le desagradan, a mí también me desagradan. Porque tengo el Espíritu de Dios. Ese es el punto. Ese es. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de Cristo no es el juicio final. El juicio final es para los impíos. Nosotros, todos los hijos de Dios, luego del arrebatamiento, iremos al tribunal del Señor. El tribunal de Cristo se le llama el Bema, que es un tribunal en donde el Señor nos premiará por lo que hayamos hecho. Cuánto amor, cuánta pasión, ni siquiera si lo hicimos perfecto, ni siquiera cuántas cosas hicimos, sino que realmente le obedecimos a Él. Y Él dará galardones a muchos y a otros, como en mi caso. Yo estoy resignado que tal vez no reciba galardón, porque he hecho menos de lo que tal vez podía haber hecho como hijo de Dios. Hermanos, por eso volvemos ahora al capítulo 7, del 9 al 17, porque esto es muy extenso, es mucho lo que hay que hablar de esto, mucho, demasiado, porque aquí está el arrebatamiento, aquí está, aquí estás tú, aquí estaré yo,
entre esa multitud incontable, pero el Señor nos conocerá a cada uno. El Señor sabe que tú serás Amelia. El Señor sabe que tú eres Rosita, sabrá ahí. El Señor sabrá que tú eres Karina. El Señor sabrá que tú eres Tomás. El Señor sabrá que tú eres Andrés. El Señor sabrá que tú eres Manuel. El Señor sabrá que tú eres Miguel. El Señor sabrá que tú eres Isabel, que nos conoce. Si a cada estrella le pone su nombre, y los científicos se desgañitan acá abajo tratando de ponerle nombre a cada estrella, bueno, el Señor ya le puso nombre a cada una. Identifica todo, sabe cuánto hay, sabe cuántos átomos hay en la creación, que es obra de Él. Entonces acá estarás tú, estaré yo. Juan me vio a mí entre medio. Dijo, ve una multitud la cual nadie puede contar. Ningún ángel, ningún anciano, solo Dios, que están delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué acontecimiento este? El mismo que hemos visto, revisto y que es necesario que lo veamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 14 al 17, 14 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El cuerpo duerme, el alma está vivita. Y aquí habla del arrebatamiento de los cuerpos. ¿Ya? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice resucitarán primero? Porque los otros muertos estarán 1000 años más en los sepulcros. Este es el que primero resucitan, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, de todas las tribus del mundo, de todos los países del mundo. Sepa usted que en China tenemos hermanos que están pasándola muy mal. Sepa usted que en Pakistán, en Corea del Norte, en Rusia, allá solo es permitido el cristianismo ortodoxo, que es como la iglesia oficial del nuevo Iván el Terrible. ¿Ya? Y dice 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor nos lleva con Él, nos lleva a su tribunal, todos somos salvos, repartirá premios, aún los que no hicieron nada pero lo aman de verdad, serán salvos. Por eso se cumplirá esta palabra de Apocalipsis 7, 9 al 17. Vamos a seguir hablando del arrebatamiento porque el próximo evento, tal vez el Señor venga hoy en la noche por ti, tal vez de madrugada venga por la iglesia, tal vez antes del domingo, y nuestro ministerio sea terminado por el Señor. Padre, muchas gracias, porque eres bueno. Gracias, Señor amado, porque tu grandeza sobrepasa nuestra mente y nuestros pensamientos. Es inescrutable, inmedible tu grandeza y tu amor maravilloso.
y tu misericordia que es para siempre. Muchas gracias, Señor, porque te veremos en la eternidad. Y ya no hablaremos de ti, te veremos a ti. Ya no predicaremos, que es lo único que no haremos en el cielo. Y tal vez hemos perdido la oportunidad de predicar acá, en este mundo impío, en este mundo que va rumbo al infierno, a menos que tú extiendas tu mano y alguno se arrepiente y crea. Te damos gloria, honra y honor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos amados. La paz del Señor sea con ustedes. Entonces, nos estaríamos encontrando el próximo domingo 27 de marzo, 10:30 horas presencial y a las 15 horas por YouTube, en nuestras transmisiones que hacemos 2 veces a la semana. Ponga su like, comente y coméntenos en la semana porque lo necesitamos mucho para que el Señor siga mostrando este video a personas que necesitan, como todo ser humano, ser salvos. Y muchos hermanos que necesitan estar activos con palabra de Dios, y esperamos que todos estos textos que les damos usted los pueda comprobar, pueda estudiarlos y sea usted muy prosperado, así como prospera su alma. No tema a los acontecimientos del mundo, porque el Señor está en ti y está sobre ti y ha puesto un ángel para que te cuide. Y si algo pasa es porque Dios lo permite y Dios tiene todo bajo control. Un abrazo, la paz del Señor para todos. Shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo,